Hola, saludos a todos. Mi nombre es Irving Fonseca. Mi experiencia data de años y años atrás. Actualmente, yo tengo 85 años. Y es obvio decir que ya no puedo hacer las cosas que antes hacía. Anteriormente, yo me dediqué a muchos empleos. Y de hecho, disfruto mucho escuchar en tu canal las historias de militares, marineros y guardias de seguridad. Si se lo preguntan, es porque precisamente trabajé de estos empleos. Durante mi juventud fui militar, también marinero. Y ya a partir de los 50 años, fui guardia de seguridad. De esos empleos, me quedaron muchas anécdotas y muchas experiencias que resultan tanto asombrosas como otras tantas terroríficas. Y una anécdota terrorífica es la que les quiero contar a continuación. Yo era marinero en aquel tiempo. Era muy joven, tendría como algunos 25 años, y era de mis primeras veces que me llevaban a alta mar. El capitán del barco era amigo de mi padre, por lo que me facilitó el adiestramiento. En poco tiempo, supe todo lo que tenía que hacer y supe cómo tenía que actuar en determinada situación. Pero a pesar de llevar un entrenamiento muy bueno, pero muy rápido, créeme que ningún hombre, ninguna persona, mejor dicho, está preparado para vivir una tormenta sumamente volátil en el océano. Si es tu primera tormenta, vas a tener miedo, vas a creer que estás en medio del fin del mundo. Son escenarios muy horrorosos. La madre naturaleza tiende a ser muy despiadada y tiende a ser también muy aterradora, dependiendo del momento que la mires. Para mi mala suerte, yo llevaba de marinero aproximadamente algunos meses. Creo que ni siquiera llegaba a los 6 meses, cuando me tocó enfrentarme a mi primera tormenta. Y después de varios años, Alex, te puedo asegurar que aquella tormenta, la primera que viví, ha sido la peor de todas. Así de mala es mi suerte. Recuerdo que los vientos azotaban fuertemente. Si estabas a plena intemperie, tenías que amarrarte a uno de los postes con un cable largo. Esto para evitar, claro, que ya sea por cualquier movimiento, salieras volando. Pero teníamos que colocar las velas, teníamos que hacer diferentes movimientos. A mí más concretamente me tenían adentro del barco. Estaba sacando agua. El barco era bueno, pero también era algo viejo. Y en una de esas tantas olas que pegaban con fuerza en el casco, consiguieron penetrarlo. Entonces, teníamos que lidiar con un agujero, y también teníamos en ese momento que taparlo. Ahí me tenían sacando agua, mientras que otros hacían su intento por taparlo. El capitán se encontraba maniobrando el barco, llevándonos a un sitio más calmado. Teníamos que atravesar la tormenta. Y en ese momento, pudimos ver nuestra salvación, podríamos decirlo. Había un claro enfrente de nosotros. Esto nos podría dar un poco de paz en aquel tormentoso viaje. Pero lo que el capitán quería era ganar un poco más de tiempo para tapar el agujero. Una vez que estuviera listo el casco, o medianamente listo lo suficiente para poder llegar a tierra, otra vez emprenderíamos a atravesar la tormenta. Creo que muchas personas ya se habrán dado una idea de lo que ese claro significaba. Estábamos en medio de una tormenta, y son como huracanes, obviamente a menor escala, y nosotros estábamos yendo hacia el centro, hacia el ojo, donde todo pues está tranquilo. Nuestro capitán logró llevarnos hasta ese ojo, y antes de contarles lo que vimos ahí, les tengo que decir que hay ciertas leyendas que se cuentan en las tormentas del océano. Y es que siempre dicen que en los ojos de las tormentas se ven cosas, ya sea monstruos marinos, criaturas marinas,
o también barcos fantasmas. Los marineros tienen muchas historias respecto a los ojos en las tormentas, y no importa en qué océano te encuentres, a qué profundidad, eso no importa. Las tormentas en los océanos tienen fama de ser místicas y ser uno de los momentos adecuados donde tal vez nuestro plano hace contacto con otro, pues muchas personas también dicen ver fantasmas caminando en medio del agua. Una vez ya contándoles esto, les contaré lo que vimos nosotros. Habíamos entrado al ojo. Todo estaba calmado, cada uno estaba reparando el barco como podía, cuando en eso escuchamos un canto. Era el canto precioso de una mujer. Obviamente, en medio del agua, esto no pasaría desapercibido. El canto de aquella mujer era tan hermoso y a la par también tan hipnotizante que todos nosotros estábamos buscando de dónde provenía. Cuando en eso la vi, y otros tantos también, en un principio pensé que era un tronco flotando en el agua, pero después al ponerle más atención, logré ver que era una mujer que se encontraba nadando y que iba directamente hacia nosotros. El canto, vuelvo a decir, era muy hermoso, pero cantaba por debajo del agua. Era algo curioso y también extraño. De pronto vimos cómo esta mujer salió del agua y nos miró fijamente a todos. Era una mujer con la tez clara, más bien pálida. Era blanca por completo. Sus ojos eran azul marino, pero no los tenía como una persona. Este azul fuerte cubría por completo todos sus ojos. No había parte blanca, no había nada. Era como unos ojos diferentes a los que cualquier animal tendría. Además de esto, su cara tenía una forma un tanto monstruosa. Era bella, pero también un tanto extraña, no sé cómo explicarlo. Era como si el rostro se pareciera a una mujer bella, pero tenía ciertas facciones que representaban como el hocico de un animal, y este se pudo ver más claramente, pues sus dientes no eran parecidos a los de una persona, sino eran parecidos a los de un animal como un coyote o un perro. Tenía colmillos grandes, y atrás de esos colmillos, dientes parecidos a los de nosotros, por lo que me hacía pensar que ese ser que vimos comía tanto hierbas como también carne. Los oídos eran prácticamente inexistentes. En su lugar, tenía branquias, como las que tendrían un pez. Yo pude ver todo esto, y también mis compañeros. Aquella mujer se había acercado tanto, casi al borde de tocar el barco, y ésta seguía cantando, cuando en ese momento, nuestro capitán empezó a disparar al aire. Lo había hecho a propósito. En ese momento, con la gran explosión de pólvora, a todos nosotros nos sacó de un estado muy relajado en el cual nos encontrábamos. Era como si nos encontráramos dormidos, o simplemente embobados, con el canto y la presencia de aquella sirena. Mi capitán fuertemente nos dijo que nos apartáramos de ahí, y que de la manera más rápida teníamos que arreglar el barco, pues esa cosa, esa sirena, así lo denominó él, esas criaturas no viajan solas. En poco tiempo vamos a tener más de ellas, y créanme que nosotros no somos suficientes para lograr que hundan el barco. Era más que obvio que nuestro capitán sabía mucho más que nosotros en aquellas cuestiones. Ninguno de nosotros se atrevió a llevarle la contraria, y rápidamente nos pusimos a hacer nuestro trabajo. Salimos del ojo, nos adentramos de nuevo en aquella tormenta, y de milagro pudimos salir de ella. Una vez llegando a tierra firme, le quise preguntar a mi capitán qué era lo que había sucedido ahí. Me dijo que las sirenas son seres siniestros, son las culpables de perder barcos en medio del océano,
debido a su canto, y son también las culpables de que muchos hombres simplemente desaparezcan, aquellos hombres que se van a pescar y solamente encuentran el bote flotando, sin su tripulante, o más aún, sin su tripulación. A veces son más fácil verlas en las tormentas, pues estas viajan con ellas. Pues qué mejor para perder un barco, qué mejor para obtener una presa, que en medio de una tormenta, en medio de un mar volátil. Me dijo que eran criaturas cazadoras, que no dudan ni un segundo en ser los primeros en atacar. Lo que hizo él en aquel momento era despertarnos a nosotros de un embrujo que teníamos debido a su canto. Ella se había acercado exactamente como él había dicho, y Alex, yo te puedo asegurar que yo no lo noté. Ahora que hago memoria, aquella mujer, o mejor dicho, aquella cosa, esa sirena tuvo que haber nadado hacia nosotros y haber durado nadando aproximadamente unos 15 minutos. Y yo lo sentí en realidad como si hubieran sido 2 minutos. En efecto, yo no estaba en mis 5 sentidos y ninguno de los otros igual. A pesar de que muchas personas dicen que los cuentos de los marineros son solamente leyendas o historias que uno hace por estar aburrido en el océano, yo les puedo decir que eso no es verdad, que muchas de las historias que se cuentan son ciertas. Yo viví una y muchas personas no me la creen. Espero que les haya gustado esta experiencia. Saludos a todos los criptomaníacos que, al igual que yo, gustan de estas historias. Alex, otra experiencia que me pasó. Igual sucedió en alta mar. A mí me habían dejado en el puesto de vigía, a mí y a otro compañero. La vigilancia en la noche suele ser sumamente pesada, incluso en el océano. Al principio, las primeras noches, tienes miedo, porque no hay nada más que mar hacia enfrente de ti. Todo está oscuro, salvo por la luz que te da las diferentes linternas del barco. Pero claro, si ves más allá, no ves nada, Alex, a excepción de las estrellas y una que otra nube. Pero el mar es absolutamente oscuro y también absolutamente tenebroso. Yo me encontraba vigilando, solamente parado. Era mi turno, mi compañero estaba dormido. Eran aproximadamente las 4 o 3 de la mañana. Había otros marineros despiertos, pero ellos se encontraban en otra posición. Nosotros nos encontrábamos al frente, cuando en eso, yo empecé a ver algo que se iluminaba con las luces del barco. No era una ola, no era un pez, no era ninguna criatura marina que yo conociera. Les tengo que aclarar que esto me pasó ya cuando tenía aproximadamente unos 5 o 6 años de estar trabajando como marinero, así que ya había visto muchas cosas en el océano. Pero nada como esa noche. Una vez que le puse atención, pude ver que se trataba de una persona. Era un hombre, con una vestimenta muy particular. Era una vestimenta de marinero, Alex, pero marinero de esos antiguos. La vestimenta estaba desgarrada, manchada y mojada. Lo extraño aquí no era que me lo hubiera encontrado en medio del océano. No era incluso que tuviera una vestimenta anticuada de marinero. El dato más perturbador que les puedo decir de aquella experiencia es que este marinero siniestro se encontraba caminando encima del agua. Era como si para él el agua fuera una superficie sólida. Simplemente pasó caminando a un lado del barco. Yo me le quedé viendo, con los ojos abiertos como platos, de lo que era testigo en ese momento. Rápidamente traté de levantar a mi compañero, pero
Para cuando lo hice, aquel extraño hombre desapareció. Simplemente se esfumó o tal vez se adentró en las profundidades del agua. Yo le dije una y otra vez a mi compañero lo que había visto, que había una persona caminando en el agua, a lo que él me contestó muy serio: mira, no andes viendo esas cosas. Si lo ves de nuevo, ya sea un hombre, una mujer o lo que sea, no les prestes atención. Verlos fijamente es lo peor que puedes hacer. Yo le pregunté el porqué de esto, y él me contó que hay almas, muchas, pero muchas almas en los océanos, de diferentes personas, de diferentes nacionalidades. El agua ha sido navegada por el hombre desde tiempos muy remotos, y obviamente desde esos tiempos han sufrido accidentes, naufragios, y miles de vidas han sido perdidas en las profundidades del mar. Es por esto mismo que de cierta manera el océano, podríamos decir que en una parte se encuentra maldito. Muchas de aquellas almas fallecieron desesperadas por aferrarse a la vida, pero no pudieron. Aquellas almas no fueron veladas, muchas incluso todavía se siguen buscando. Incluso en tierra firme se sabe muy bien que si quieres que desaparezca un cuerpo, tanto para organizaciones criminales, así como para personas enfermas de la cabeza, lo ideal es simplemente aventarlo al océano, dejar que este cuerpo sea comido por él. Ya no lo van a encontrar. Todas aquellas personas que perdieron la vida se encuentran todavía vagando en este extenso mar, que podríamos también decirlo, en este extenso cementerio. Cientos de barcos hundidos y muchos tesoros también abajo, pero nuestra tecnología, así como también la inmensidad de los océanos, nos impiden investigar más abajo, a la profundidad de las Marianas e incluso más de los abismos marinos. Y si sus cuerpos están ahí, nunca descansarán en paz. Sus almas, tal como yo vi en aquella noche, y como me lo explicó mi compañero, siguen penando, buscando de alguna manera, por fin descansar. Después de que viví esto, Alex, me entró un miedo terrible en perder la vida en medio del océano, ya sea por una tormenta, ya sea por otras circunstancias, pero era un miedo que yo tenía. Siempre que comenzaba una tormenta, o cuando el océano se comportaba volátilmente, a pesar de que sabía lo que tenía que hacer, siempre tenía ese miedo, tanto así que empecé a tener pesadillas con perder la vida en medio del océano y que nadie pudiera ayudarme. Creo que fue por esto mismo que al pasar los 40 años, cuando supe que mi cuerpo ya no me daría la misma agilidad que antes, a pesar de que me sintiera muy bien, decidí dejar de ser marinero. Tenía miedo que mi peor pesadilla se cumpliera y terminara como aquella alma que había visto en el océano. Hola a todos, mi nombre es Samuel y quiero contarles una experiencia que me contó mi padre. Él anteriormente pertenecía a la Marina Mexicana y durante muchos meses se iba de viaje, iba a diferentes puertos y conoció en gran parte el Golfo de México, así como también el Océano Pacífico. En uno de sus viajes, a bordo de una fragata, él y otros marinos se encontraron con un suceso que no tiene explicación, pero que sin duda los dejó bastante aterrados. Los marinos son tipos duros, y lo digo por mi padre,
de carácter fuerte, difíciles de asustar. Imagínense lo que tuvo que pasar para que estos marinos tuvieran miedo. Porque si bien no es una experiencia, podríamos decir, con una presencia paranormal, es un tanto extraña y un tanto perturbadora. Ellos se encontraban en una noche rutinaria, navegando en el Océano Pacífico, para que se hagan una idea, cerca de Acapulco, cuando en eso ven que en el océano algo se está asomando. Mi padre es llamado por otro marino, el cual con curiosidad solamente le dice: «Oye, ¿y eso qué es?». Mi padre pone atención, pero no logra hallarle una forma. Claro, en un principio él quiere creer que es un pez, por lo tanto memoriza todas las especies marinas que él conoce, pero ninguna se le parece. Más temprano que tarde, ambos se dan cuenta que lo que está flotando en el océano, en plena oscuridad cerca de ellos, se trata de un brazo humano. Cuando este topó el casco de la fragata y pudieron aluzarlo bien, en efecto, se dieron cuenta que era un brazo, pero solamente este flotando. Rápidamente se da la alerta. Tal vez hubo algún accidente, tal vez algún barco, algún yate, alguna persona se había hundido en las cercanías. Descienden en lanchas y empiezan a rodear el perímetro, pero conforme sigan rodeando el perímetro, se encuentran más cosas siniestras. Mi padre, en el grupo en el que iba, ya que se desplegaron 3 lanchas, encontraron una cabeza, un torso y 2 piernas, flotando simplemente en el agua. Por más de que rodearon el perímetro, hicieron más búsquedas, no encontraban señales de que algún accidente hubiera pasado. Lo que empezaron a pensar es que a lo mejor el accidente ya tenía algunas horas y el navío ya se encontraba en las profundidades, por lo que una vez teniendo pues esta hipótesis, volvieron a la fragata, subieron las lanchas y subieron los restos que se habían encontrado. Para sorpresa de mi padre, su grupo no era el único que había encontrado restos humanos. Todos habían encontrado, pero solamente pedazos, un brazo, torsos, cabezas. Y si bien esto ya era terrorífico encontrártelo en medio del océano, había algo más que resultaba aterrador. Los cortes que tenían estas partes humanas eran perfectos, Alex. Eran cortes que ya se encontraban cicatrizados, y no por el tiempo. Se notaba que con un aparato quirúrgico se los habían cicatrizado. Partes se encontraban quemadas. Esto no tenía mucha explicación, porque si hubiera sido un accidente, ¿por qué las heridas estuvieran cicatrizadas? Y esto no solamente era de una parte, sino que todas las que encontraron se encontraban en las mismas circunstancias. Otra cosa que se les hizo extraño es que las partes que encontraban se encontraban en perfecto estado. No tenían ninguna cicatriz, no tenían ninguna señal, pues ahora sí, de ser amedrentados. Ninguna, solamente los cortes. Esto los confundió más todavía y dieron el aviso a tierra. Se llevaron todas las partes que habían encontrado y las pusieron en un cajón especial, un cajón que incluso se mantenía en refrigeración. Las pusieron ahí y continuaron con su viaje. Llegaron a tierra por eso del día siguiente, a las 11 o 12 del mediodía. Médicos forenses ya los esperaban. Lo que mi padre creía, y también demás marinos, era que los restos no provenían de un accidente, tal vez provenían de un ajuste de cuentas. De seguro alguna banda criminal había sido responsable de todo esto, y simplemente habían tirado los restos cerca de la costa, aunque tampoco se explicaba por qué tendrían el tacto, la empatía, podríamos decirlo, de curar las cicatrices. Además, por cómo se encontraron, no era para nada parecido como se encontraban los cuerpos de este ajuste de deudas. No había señales y ni siquiera palabras. En fin, cuando llegaron a tierra,
y sacaron la hielera. Al abrirla, se percatan de algo sorprendente. Mi padre dice que no podía creer lo que estaba viendo. Aquellos restos ahora eran solamente huesos, pero no eran huesos comunes. No era como si las partes se hubieran podrido en cuestión de minutos. Eran huesos como si los hubieran traído de lo profundo del océano. Tenían incluso algas. Algunos estaban podridos. Tenían cosa verde a los lados, el cráneo, la quijada. Pensaron en ese momento que tal vez algún marino se había llevado los restos y había colocado esos huesos ahí. Es algo que no tiene mucho fundamento, pero tenían que librarse de todos los supuestos sospechosos, que eran todos los marinos de ahí. Pero por más que investigaron, ninguno había sido. Una vez que se pusieron a indagar más en los huesos, se dieron cuenta que eran las mismas partes que habían sacado del océano. Eran como si de repente se hubieran convertido en eso. Los mismos brazos, las dos cabezas, los dos torsos, ahí estaban, pero ahora simplemente en huesos putrefactos. Mi padre me dice que esta historia le sirvió para darse cuenta que las personas que fallecen en el océano, a veces de una u otra manera, después de perder la vida, buscan la forma de llegar otra vez a tierra. Tal vez eso fue lo que pasó aquella noche, los restos de alguna persona que no quería quedarse en el océano, aunque claro, esto solamente es una explicación que la ciencia no puede dar y es enteramente paranormal. Hola Alex, saludos a toda la cripta embrujada. La siguiente experiencia que les quiero compartir es una experiencia que le pasó a mi hermano. Mi hermano tenía una afición junto con su primo. Ellos dos tenían el mal hábito, de agarrar el bote de mi tío sin su permiso. En aquel tiempo, ellos apenas tenían entre 20 a 22 años. Estaban en la universidad. Y el bote de mi tío no era la gran cosa, pero tenía, por así decirlo, la pinta de un yate, un pequeño yate, que más bien era como una lancha. En fin, mi hermano y su primo se la pasaban en la universidad presumiendo este bote, obviamente con las mujeres, y siempre cuando podían, iban por este bote, invitaban a unas amigas, y se iban a tomar un poco más allá de la playa. Obviamente mi tío los regañó muchas veces, pero a pesar de que esconder las llaves, de una u otra manera, ellos las encontraban. Y como siempre decían, más vale pedir perdón que pedir permiso, pues siempre se llevaban aquella lancha. A mí me invitaron muchas veces, pero a decir verdad, no les tenía la confianza de que ellos fueran manejándola. Y a pesar de que la habían secado varias veces, yo sabía que era cuestión de tiempo para que algo malo sucediera, pues conducían aquella lancha muy rápidamente y en estado de ebriedad. Obviamente, después de que les pasó esto, que estoy a punto de contarles, ellos dejaron de usar la lancha de mi tío y dejaron de ponerse ebrios en medio del agua. Ellos eran marineros, ya que en diversas ocasiones habían ido con los pescadores. Y creo que por esto mismo tenían mucha confianza en acelerar la lancha y meterse a lugares muy profundos. Pecaron de tener mucha confianza, porque en el momento que se fueron aquella noche, había una tormenta, y ellos ya estaban con unas copas de más, y decidieron sorprender a aquellas mujeres que habían invitado, llevándolas a dar una vuelta, como siempre cada fin de semana. Pero se les olvidó algo. Se les pasó por alto algo que de seguro estando sobrios jamás les hubiera pasado, y es que no checaron el combustible de aquella lancha. Y salieron del puerto y se introdujeron más y más en el océano. Inevitablemente, la lancha se quedó sin combustible y se quedaron varados.
Tenían una táctica de volver a tierra, pero esta iba a tardar, o al menos acercarse lo suficiente para que sus teléfonos tuvieran señal, para llamar y que los vinieran a buscar. No había de otra. Quisieron lucirse y terminaron en una situación comprometedora. Cuando estaban ahí, con la lluvia y el viento fuerte azotándolos, obviamente las chicas se encontraban molestas con ellos. Estaban adentro, en un pequeño cuarto, en el que a lo mucho cabían 2 personas, pero en ese momento habían 4, así que se podían imaginar lo apretados que estaban. Se habían metido ahí los 4 para cubrirse de la lluvia y para cubrirse de todos los vientos fuertes que estaban azotando la pequeña lancha. Ellos estaban ahí discutiendo, tratando de agarrar señal a ver quién pudiera, cuando en eso todos se quedan callados en un determinado tiempo. No por algo en específico, sino simplemente porque la discusión se terminó. De esas veces que uno se cansa de estar gritando o estar debatiendo con una persona, y llega un momento de silencio, y notaron que afuera de la lancha se escuchaba un ruido. No era un ruido normal, del agua o del viento. Era un ruido que era parecido a unas pisadas que se movían en la lancha. Estas pisadas no eran como las de un pie, como las de un zapato o una chancla. Estas pisadas eran muy pesadas y estaban mojadas. Se escuchaba cada vez que sonaba una, el sonido del agua y de cómo ésta iba escurriendo. Mi hermano, que fue el primero en asomar la cabeza por fuera de aquella pequeña cortina de plástico, observó que había una especie de hombre. Él dice que era una especie de criatura con forma humanoide. Su piel era completamente oscura y escamosa, como la de un pez. No tenía pelo y no tenía ojos. Solamente tenía lo que podría decir él una boca, pero una boca muy alargada, parecida a la de los peces espada. Obviamente no tan alargada, pero la forma de la boca era muy parecida, como si su nariz fuera algún tipo de cuchilla o algún tipo de arpón. Era una criatura muy extraña y muy aterradora también. En ese momento, mi hermano se mete enseguida y les dice simplemente que hay un monstruo allá afuera de la lancha. Está tartamudeando, muriéndose de miedo. Las chicas le creyeron al instante, pero quien no le creyó fue nuestro primo. Él pensó que solamente estaba jugando con ellas, que quería espantarlos, así que, sin prestarle atención y a pesar de que mi hermano lo trató de detener jalándolo del brazo, él salió de la lancha y enseguida gritó. Después de esto, se escuchó como un par de cuerpos cayeron al agua. Mi hermano, obviamente con el miedo de que nuestro primo hubiera caído, salió de aquel pequeño cuarto y su miedo se había hecho realidad. Nuestro primo ya no se encontraba en la lancha, ahora se encontraba en el agua, gritando que lo sacaran, gritando por ayuda, diciendo que lo estaban jalando. Mi hermano fue rápidamente y lo ayudó a subir a la lancha. Por suerte, este primo se había agarrado de la lancha, de uno de los barrotes metálicos, lo cual funcionó como palanca para subirse. Inmediatamente mi hermano lo sacó, y en el resto de su pierna derecha tenía marcas, no de garras, era como de chupetones, Alex. Chupetones grandes que tenía en cada una de ellas, y con pequeños dientecillos en el centro, como si fueran alfileres, de los cuales estaban escurriendo gotitas de sangre. Decididos, encendieron las luces que podían dentro de la lancha. Todas, absolutamente todas. Se encerraron de nuevo en el cuarto, y esta vez con bolsas de dormir, con almohadas, con ropa que tenían. Hicieron una especie de muralla en la entrada y esperaron a que la tormenta pasara. Para su mala suerte, no conseguían señal, pero tuvieron una salvación. La policía los encontró. Esta policía, que también se encontraba en el océano, era porque cerca de ahí había un fraccionamiento y 2 hoteles. Por lo tanto,
tenían su seguridad privada, que también iban en lanchas. La seguridad privada de estos hoteles habían visto aquella embarcación a lo lejos y veían que no se movía, con el pendiente de que tal vez fueran algunos ladrones que querían entrar por esa parte de la playa. Llamaron a la policía para que investigara, ya que no se tenía permitido estar ahí a esas horas de la noche, y sobre todo solamente estar ahí flotando, sin ningún permiso previo, pues era propiedad privada. Afortunadamente la policía los ayudó, le puso combustible de nuevo a la lancha, y se fueron con ellos. Después de esta experiencia, tanto mi hermano como mi primo le dijeron adiós al océano. Nunca más volvieron a adentrarse en lo profundo, pues saben que si más profundo vas, es más factible que te encuentres con cosas que no son solo peces. Hace muchos años, yo fui marinero, y en esos años que estaba de marinero mercantil, pasé por diferentes fases. Primero fui pescador, yendo a pescar en esos grandes barcos, así como también en un empleo muy bien remunerado. Fui marinero en esos grandes buques, transportando mercancías, muchas veces de un continente hacia otro, pero a la edad de 42 años, tuve un accidente. Un tubo de acero me cayó en la rodilla y me dejó incapacitado por unos 3 años. Afortunadamente, gracias a la rehabilitación, puedo moverme nuevamente. Pero pues, obviamente, ya no soy el que era antes. Y la empresa, quien asumió todos los gastos por ser un accidente laboral, me pensionó. Pero a esa edad, entre los 40 y 50, pues uno todavía tiene energía. Y en ese momento, sobre todo, de haber pasado 2 años, en la mayoría del tiempo sobre la cama, yo quería sentirme útil. Y tomé un empleo que obviamente no necesitaba, ya que con la pensión que tenía, que fue mi salario al 100%, pues era más que suficiente. Logré contactar con este barco que necesitaba marineros, y solamente trabajaba así es que 2 o cuando mucho 3 veces al año. Como repito, no necesitaba el trabajo, pero no me gustaba quedarme en la casa sin hacer nada. Tenía ciertos trabajitos que hacía de vez en cuando, pero me gustaba mucho el océano. Me gustaba ser marinero. Y podríamos decir que estos viajes pues me ayudaban a compensar ese gusto que yo tenía. En todos estos viajes, yo me hice amigo de otros marineros. Concretamente recuerdo el nombre de uno, Juan. Juan era un chico joven, de aproximadamente unos 20 o 24 años. Él jamás había estudiado, y podríamos decir que era un chico problema. Había estado algunas veces con la policía, pero por nada grave. Es decir, los delitos eran por robar, pero no con mano armada. Muchas veces cuando lo hizo, fue por desesperación o necesidad, así que le tenía algo de empatía al chico. Muchas veces me tocaba hacer la guardia nocturna, en compañía de él, y se notaba que había rectificado su camino, pero al ser joven, era el más relajiento de toda la tripulación. Yo estaba en la borda, fumándome un cigarrillo. Estaba muy bien abrigado, ya que eran temporadas de fin de año. Iba a regresar con mi familia para festejar la Navidad y el Año Nuevo. Debido a la cirugía que había tenido en mi rodilla, cuando la temporada era de invierno, a mí me dolía bastante ya que tenía cero, y lo único que me calmaba era un cigarrillo. Estaba en ese momento mirando hacia el océano, en la negrura absoluta, lidiando con el dolor y fumándome el cigarro, cuando en eso, Juan me da un grito. Me dice que me acerque. Yo voy, cojeando, más de lo normal, y me acerco con él, y me dice: mira, ¿ves eso de ahí? Él me señala 2 puntos brillantes, que están
medianamente cerca de nosotros. Estos dos puntos brillantes parpadean, pero parpadean a la par, como si estuvieran sincronizados. Él me pregunta: ¿tú sabes qué es eso? Tú llevas más tiempo en esto que yo. A lo que yo le contesto: posiblemente sea algún faro, pero los faros tienen la luz roja, así que no sé. Tal vez es algo brillante que estamos iluminando con las luces. Él se queda brillando y me cuenta algo: que un amigo suyo, igual cerca de la costa, se había encontrado un collar de perlas y también ciertas joyas. Todo esto debido a que un yate cercano tenía una fiesta y estaba enfrente de una mansión que tenía acceso a la playa. Posiblemente a algún chico rico se les había caído al mar, o simplemente son millonarios que no tienen necesidad ni les preocupa lo que se pierde, pues tienen dinero a montones, que para presumir muchas veces tiran el licor caro o tiran cosas caras al agua, como para sentirse superiores a otros, En ese momento, estábamos cerca de la costa, por lo que su historia tendría algo de sentido. Algunas cosas simplemente flotan, y flotan y flotan, hasta llegar a otras embarcaciones. Su amigo se había encontrado con esa joyería, y las había empeñado y había sacado muy buen dinero. Para ese momento, yo ya sabía cuál era su idea. Me dijo: mira, ayúdame para desembarcar una lancha, así sin decirle a nadie, porque si nos cachan de seguro nos van a pedir una parte. ¿Y qué tal si son solamente 2 perlas, o una cadena, o un reloj? Si lo agarramos, nos vamos mitad y mitad. ¿Qué dices? ¿Te animas? En lo que estábamos discutiendo esto, al volver a mirar hacia el océano, aquellos 2 puntos brillantes se habían acercado más. Lo curioso, Alex, es que aquellos 2 puntos que se mantenían por debajo del agua, pero a una distancia de la superficie, que yo le calculo unos 10 centímetros, seguían acercándose, pero al mismo tiempo, y parpadeaban al mismo tiempo. Era como si estuvieran pegados. La distancia uno del otro, en medio, yo le calculaba como unos 15 o 20 centímetros, por lo que no sabía para nada, ya que no sé de joyería, como de qué se trataba. Era algo extraño, pero al ver las ganas de Juan de ganarse un dinero extra, accedí a lo que me decía. Yo le ayudé a desembarcar una lancha, ya que se ocupan 2 para esto. Él solamente la abordó. Yo me quedé arriba para echarle aguas. Él se acercó hacia esos 2 puntos, y justamente cuando introdujo su mano para sacarlo, 2 manos oscuras que provenían del agua lo tomaron del brazo, y una cabeza de pez, pero del pez más extraño que yo haya visto nunca, se alzó del agua y mordió su brazo. Casi lo mordió hasta la altura del codo. Casi todo su antebrazo lo tenía en sus mandíbulas. Juan obviamente gritó, y en ese momento me doy cuenta que aquellas 2 luces que nosotros veíamos, creyendo que eran perlas o alguna joyería que se iban acercando, en realidad no eran eso. En realidad eran los ojos de esta criatura. Yo alerté a todos, llamando por una sirena, mientras que Juan luchaba por quedarse en el bote. Esa cosa era acuática, y lo sé muy bien porque he conocido muchas especies marinas, y como te dije, casi toda mi vida la he dedicado al mar. Su apariencia era monstruosa. Tenía garras y dedos, pero entre cada garra y cada dedo se encontraba una débil tela que parecía una aleta, o al menos le daba la imagen de una. Su cabeza era parecida a la de un pez prehistórico y era mucho más grande que la de un humano. Salieron más marineros, y debido al todo el alboroto, aquella cosa simplemente se fue, dejando a Juan con todo el antebrazo sumamente herido.
Él, como pudo, escaló y volvió a la borda. Estaba muy perturbado y asustado. Recuerdo que incluso no podía hablar. Lo atendieron y esa misma noche nos contó todo. Yo pude ver todo desde arriba, claro, pero él estuvo frente a frente con aquella cosa. Me dijo que aparte de su apariencia monstruosa, aquel extraño animal podía hablar y que le decía una y otra vez que lo iba a sumergir en las profundidades, que se lo iba a llevar después de esto y que llegamos a tierra. Yo ya no he visto a Juan. Después de esta experiencia, se negó a volver al océano. Tenía miedo de volverse a encontrar con aquella criatura y que en esta vez sí cumpliera su amenaza. A pesar de que han pasado tantos años, Alex, cada vez que cuento esta historia la recuerdo y la vivo como si estuviera ahí. Algunos familiares no me creen, pero todos los marineros que estuvimos aquella noche sabemos muy bien lo que vimos y sabemos muy bien que en las profundidades del agua habitan cosas tenebrosas. Hola, Alex. La siguiente experiencia pertenece a mi abuelo. Mi abuelo era como los hombres de antes. Le gustaba ser temerario. Le gustaba los trabajos de alto riesgo. Por eso fue militar y fue condecorado. Pero al dejar la vida militar, un vacío surgió en su alma y también en su vida. Al tener prácticamente cerca de 60 años, pues no se le facilitaba obtener un empleo, a pesar de estar pensionado por el ejército. Él quería seguir estando en la acción, podríamos decirlo. Tanto así, que se fue de policía, y no cualquier policía debido a su harta experiencia en combate terrestre, así como también marítimo. Decidieron enviarlo a esa sección que tiene la policía, con lanchas, para vigilar ciertos puertos y ciertos fraccionamientos, así como también apoyar a la entonces Policía Federal y Ejército con los traficantes. Por esos años, había surgido mucho el tráfico a través de lanchas y pequeños barcos que simulaban llevar otros cargamentos, pero que al detenerlos, desencadenaban encuentros, detonaciones de armas, en pleno mar y en plena playa. Con el tiempo se fue calmando, pero mi abuelo estuvo presente en esos, podríamos decirlo, días oscuros. Él estaba muy al pendiente de esto, por lo que una noche, por eso de las 9 o 10, él y otros 2 policías que iban a bordo de aquella lancha se encontraron con un navío un tanto peculiar. Este barco era más grande que la lancha que tenían, pero en definitiva, tenía un peor aspecto. Era un barco de madera, según él dice, pero ciertas partes ya estaban podridas, ciertos palos ya se habían caído, y tenía algas marinas colgando de la borda y de otros barrotes. Al irse acercando más, notaron que este era un navío sumamente viejo, por lo que las alertas se dispararon. Era bien sabido que algunos navíos, incluso que algunas lanchas de policía, habían sido tomadas por el crimen organizado. Las habían compuesto y las habían puesto como utilidad para transportar ciertas mercancías, por lo que ese navío llamaba mucho la atención, pues podría ser un barco viejo que las organizaciones hubieran tomado para transportar, pues, sus estupefacientes. Lo extraño es que este barco se encontraba detenido, parado, solamente flotando en el agua. No tenía marcha, ni ninguna tripulación. Tan pronto mi abuelo y otro policía abordaron el barco, desenfundaron sus armas, pues si bien esto era extraño, también se podía tomar como otra alerta, pues si tú quieres pasar desapercibido durante la noche en el agua,
Tienes que apagar todo y no hacer ni un solo ruido y movimiento, ya que en el océano gobierna la penumbra y es posible que no te vean si no es que te alusan. Iban al pendiente por esto, e incluso ya habían dado el llamado para que más patrullas se acercaran. Mi abuelo iba con su escopeta cargada, apuntando a las diferentes direcciones y entrando al interior del barco. Más temprano que tarde se dio cuenta que este barco era sumamente viejo, más viejo de lo que él había pensado, y que la tripulación era simplemente inexistente. Una vez que se aseguraron de que no hubiera tripulación, empezaron a buscar ciertos compartimientos que eran muy populares, donde guardaban la carga ilícita, pero no se encontraron con nada. Este navío simplemente era un navío olvidado. Parecía incluso una cápsula del tiempo. Parecía un barco, de esos que usarían en los años 1800. Mi abuelo, así como el otro policía, estaban muy confundidos. Entró el tercero, amarró la lancha al barco y trataron de ponerlo en marcha, pero el barco no avanzaba. Era como si no funcionara. Llegaron las demás lanchas patrullas y en cuestión de minutos, el barco ya tenía encima a cerca de 15 o 20 policías y aún así seguía flotando. Para su pésimo estado, esta era toda una hazaña. Decidieron llevarse el barco, pero no podían con las lanchas. Así que dieron el llamado para traer a más personal especializado, para poder mover ese navío. La lancha patrulla de mi abuelo quedó al cuidado de aquel barco, al igual que otra, y se sorprendieron mucho Alex, cuando de la nada, sin necesidad de niebla, sin necesidad de tormenta, sin necesidad de nada, el barco desapareció. En un momento de descuido, aquel barco en el cual los policías se habían subido, mi abuelo dice, lo había tocado, había estado a bordo de él. En cuestión de segundos, había desaparecido. Alusaron con linternas, con lámparas especiales que se colocan en las patrullas, que iluminan a kilómetros. El barco ya no estaba. En un momento de descuido, cuando no lo estaban observando, aquel navío había desaparecido. No era un barco grande, era considerablemente como del tamaño de un yate pequeño como los de ahora. Pero incluso de ese tamaño, es un tamaño suficientemente grande para que se pudiera ver a la distancia, pero no podían. Tanto mi abuelo como los otros policías no sabían cómo explicarse, no sabían cómo decir que habían perdido de vista el barco. Para cuando llegaron todos, se formó la discusión. Esto jamás había pasado. Esta historia me recuerda mucho a una que te quiero contar brevemente, que es la historia del Báchimo, un barco grande, industrial, que se negaba a navegar con su tripulación. Tan pronto la tripulación se bajaba, el Báchimo comenzaba a navegar. Tan pronto su tripulación se subía, de nuevo se detenía y no podían hacerlo moverse. Se dice que hasta los días de ahora, el Báchimo sigue navegando, sin curso, totalmente solo, y es conocido por muchos como el barco fantasma más popular del mundo. Mi abuelo dice que en aquella noche, a lo que se subió no era un barco normal, era un barco como el Báchimo, un barco que llevaba cientos de años navegando en el mar, un barco fantasma que así como apareció de la nada, volvió a desaparecer. Espero les haya gustado. Esa fue la historia de mi abuelo. Mi nombre es Miguel Carranza. Mi experiencia se remonta a mis años de juventud. Verán, yo nací en México y estuve durante mucho tiempo en mi infancia mayormente en lugares como Acapulco, Cancún. Visité muchos lugares turísticos, más que nada lugares que tenían playa. Mi madre se movía por esos rubros de los hoteles y cuando ella salía a trabajar a algún lado, inevitablemente también a mí me llevaba. Como sabrán, desde pequeño estuve en el agua, aprendí a nadar desde muy temprana edad y conforme fui creciendo,
me atrajo mucho el oficio de ser pescador. Conocí a varias personas que se dedicaban a eso, y cuando cumplí 18 años y por fin había acabado el bachillerato, decidí meterme con mi tío, que se dedicaba a esto. Yo llevaba aproximadamente una semana trabajando con él. Yo aún para este tiempo no había salido a mar abierto, ni mucho menos tan cercano a la playa. Lo único que hacía era revisar todo lo que ellos pescaban, a llevar la contabilidad y también a empaquetar toda la mercancía, así como también limpiar los peces, prepararlos y demás cosas. Había salido a pescar, pero nada del otro mundo, ningún trabajo como el de un pescador, ningún trabajo como el que se llevara dentro de un bote de pesca profesional. Justamente el día que mi tío decidió que era el momento para que yo saliera junto con él en la embarcación, sucedió esto. El mar es muy volátil. Eso lo aprendí con mis años de estar pescando. Puede que el pronóstico te diga que va a ser un día soleado. La verdad es cuando uno está dentro del agua, todo puede cambiar en fracción de minutos. En aquel momento yo me estaba preparando en el puerto. Estaba alistándome. Estaban todos los barcos amarrados, cuando en eso mi tío se me acerca y me dice que íbamos a esperar por lo menos unas 3 horas más. No importaba el caso si es que salíamos más tarde de lo planeado. Yo le pregunté por esto. Tenía curiosidad. ¿Cómo es que íbamos a salir más tarde? Bueno, mi tío es un viejo lobo de mar, como popularmente se dice. Él me dijo que no había gaviotas y que los animales en la costa se estaban comportando de una manera muy extraña. Eso solamente significaba que iba a venir un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo que no sabía si iba a ser muy volátil o tal vez uno pequeño, pero él no quería arriesgarse. Yo estaba confundido porque apenas ayer había visto el pronóstico y no pronosticaban lluvia. De hecho, pronosticaban un día soleado. Quedé con la boca abierta cuando efectivamente mi tío tenía razón. En fracción de alguna media hora, algunos 32 minutos, minutos más, minutos menos, el cielo se empezó a nublar y empezó a llover de una manera muy fuerte. El mar se empezó a comportar de una manera muy brusca, tanto así que tuve que salir varias veces, a la par de también otros pescadores. Todos estábamos cuidando, más que nada todas las embarcaciones, todos los botes, desde el más pequeño hasta el más grande. No podíamos dejar que el agua, que el mar, que el océano los arrastrara hasta mar abierto. Quiero que imaginen el paisaje. Salía cada cierto tiempo a revisar efectivamente que todo estuviera bien amarrado, ya que el aire era muy fuerte y el agua se estaba subiendo cada vez más. Estaba con las amarras, cuando de pronto empiezo a escuchar algo singular. Yo traía puesto mi impermeable, pero a pesar del sonido de la lluvia, a pesar del sonido del viento, de las olas golpeando en diferentes partes, empecé a escuchar los gritos de una mujer, también gritos de hombre, también el llanto de un niño. Era como si una familia estuviera pidiendo ayuda. No lograba captar qué era lo que querían decir, pero sí captaba los gritos de agonía que daban. Esto me llamó la atención y empecé a agudizar mi oído. Quería captar de dónde provenían. Volteaba hacia las palapas que se encontraban a más distancia. Volteaba hacia la playa, pero no había nada. No había ni una sola persona. Ninguna persona de la cual yo pudiera escuchar que viniera un grito. En ese momento me descubrí
Me quité el gorro que tenía mi impermeable para empezar a escuchar mejor todo mi ambiente. Y es en este momento que yo empiezo a escuchar más claramente que estos gritos, que estos llantos de diferentes personas venían del agua, venían de aquel mar tan volátil que veía. Era como si personas estuvieran entre el mar, pidiendo ayuda. Empecé a ver el mar, pero no veía nada. Solamente veía aquellas olas grisáceas, con un cielo totalmente nublado, con la lluvia cayendo. Era, a decir verdad, algo muy tenebroso. Me daba escalofríos tan solo pensar de encontrarme ahí abajo. No era una de las mejores posiciones para nadar, y además en ese tipo de tormentas, el mar te arrastra con una facilidad que es muy difícil de comprender para los que no están experimentados o los que no sepan nadar. Mi instinto me decía que tenía que volver. Al cabo ya había hecho mi trabajo, había asegurado las amarras, pero tenía un cierto presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Y no pasó mucho tiempo. Yo estaba caminando de vuelta cuando en eso veo que en el agua hay algo amarillo que me llama la atención. Al ponerle más atención veo que se trata de un impermeable, uno igual al mío. Empiezo a buscar con la mirada y en eso me doy cuenta de quién está abajo, de quién es la persona que está entrando al agua. Se trataba de Toño. Era un chico más o menos igual de mi edad. Él recién también había entrado. Yo tenía significativamente más, pero la diferencia era de tan solo días. Yo al ver a Toño, le grito que qué es lo que está haciendo en el agua, que el mar lo puede jalar, que salga lo más rápido posible, que necesitaba un salvavidas o algo. Toño, al igual que yo, sabía nadar muy bien, pero lo que me respondió no hizo otra cosa sino alertarme más. Toño me decía que él podía ver a una niña que se encontraba entre las olas, luchando por seguir nadando, y que él iba a rescatarla. De hecho me preguntó que acaso tú no la estás oyendo. Yo para ese momento no escuchaba nada. El llanto, los gritos habían cesado para mí, pero al parecer para él todavía los escuchaba. En ese momento lo único que tenía que hacer es ir por mi tío y los demás pescadores que para mi suerte estaban cerca. Se encontraban en una cantina cercana, en un restaurante bar, en donde estaban desayunando. Al decirles que Toño había entrado en el agua y que estaba nadando en medio de esta tormenta, todos salieron de inmediato. Todos sin excepción alguno, incluso pescadores de otras embarcaciones. Mi tío fue el que llegó primero y le dijo a Toño que saliera del agua, que regresara. Pero él le dijo lo mismo: tengo que encontrar a la niña. Está luchando por sobrevivir. ¿Qué acaso ustedes no la ven? Mi tío, al igual que yo, no veía nada. En ese momento yo recuerdo muy bien la cara de los pescadores. Todos estaban viendo entre ellos, con una cara de terror y algunos de confusión. Mi tío lo que me dijo es que él ayudara a desembarcar una pequeña lancha que tenían a la mano. La desembarcamos. Nos metimos en el mar. Y yo tenía fijado a Toño. Yo sabía dónde estaba. No le había quitado la mirada de encima. Íbamos en la lancha y tan pronto nos acercamos a su posición, Toño desapareció.
Simplemente era como si el agua se lo hubiera tragado. Empezamos a rodear, a dar vueltas. Yo le decía a mi tío que este era el lugar, que él no podía haber nadado tan rápido. En ese momento, 2 pescadores que iban con nosotros se zambulleron en el océano, y solamente de esa manera lograron sacar nuevamente a Toño. Toño estaba desesperado. Le faltaba el aire. Al parecer estaba sumergido. Los pescadores lo ayudaron nuevamente a salir a la superficie. Pero esto no quedó ahí. Toño estaba subiendo la lancha. Pero algo estaba impidiendo que Toño subiera. Decía una y otra vez: me está jalando, me está jalando, me está jalando. Nosotros estábamos muy confundidos. ¿Quién te está jalando? Toño, ya súbete a la lancha. Pero genuinamente, yo veía cómo sus brazos se esforzaban y todos lo estábamos jalando. Algo en sus piernas, que todavía estaban dentro del mar, lo estaban jalando hacia abajo. En ese momento yo agarré una de las piernas de Toño para poder subirlo, y vi que del tobillo había otro par de manos que lo sostenían con fuerza. Era como si hubiera una persona abajo en el agua, tratando de hundirlo. No quería que Toño se fuera de ahí. Yo vi sus manos, y tan pronto me acerqué y tomé la pierna de Toño para jalarla hacia arriba, vi cómo se acercó un rostro por debajo del agua. Era un rostro cadavérico. Tenía pelo largo, un pelo largo rubio, y por sus facciones, o al menos lo poco que vi de sus facciones, ya que casi en su totalidad podría decir que era una calavera. Esto era femenino. Era como una mujer que se encontraba abajo del agua. Para buena suerte de Toño, y mía también, esta cosa lo soltó, como que se rindió finalmente. Cuando subimos a Toño y otra vez estuvimos en el puerto, él nos platicó algo que a mí, y aparte de los pescadores, sobre todo a los más inexpertos, a los nuevos, hizo que se nos erizara la piel, hizo que nos provocara un escalofrío. Toño explica que había visto una niña a lo lejos pidiendo ayuda. Es más, también la podía escuchar. Él, sin pensarlo 2 veces, se metió en el agua, tiró el impermeable, se zambulló y fue directo hacia ella. Una vez que estuvo con ella, porque Toño dice que la pudo sostener, la pudo abrazar, él ya se dirigía nuevamente al puerto, con ella en los brazos. Dice que al momento de tomar a la niña, esta extraña chiquilla lo abrazó fuertemente. Toño no se explica cómo pasó, pero era como si esta niña pesara mucho, como si pesara kilos y kilos y kilos, y conforme aumentaba el tiempo, esta niña pesaba más. Tanto llegó a esto, que Toño se hundió en compañía de aquella niña. Dice que él, cuando ya se estaba sumergiendo, cuando veía que no podía salir, él dice que cuando veía que el agua cada vez estaba más arriba de él y le costaba nadar hacia la superficie, soltó a esta niña. Pero esta niña no se soltó de él. Esta niña lo tomó del pie y lo seguía sumergiendo y sumergiendo hasta el fondo. Fue en ese momento que los demás pescadores se metieron y lo lograron ayudar a subir a la superficie. Pero Toño explica que a pesar de que lo estaban ayudando, aquella niña no se soltaba de él. Para rematar esta historia, los pescadores, si bien dicen que no vieron a ninguna niña,
Ellos dijeron que sí sentían como algo estaba sumergiendo a Toño, como una fuerza o algo con mucho peso lo estaba jalando cada vez más y cada vez más, tanto que ellos dos, en conjunto con ambas fuerzas, tuvieron que rescatarlo. Claro, también está lo que yo viví, lo que yo pude ver. Esto no se los dije a ellos. Esto solamente se lo dije a mi tío, lo que pude ver en el agua, lo que lo estaba sosteniendo. Mi tío simplemente me explicó que, en efecto, esas cosas pasan y que por eso en el mar se tiene que tener mucho cuidado. Yo, algo asombrado, le pregunté a mi tío si había vivido otras experiencias similares. Él simplemente con la cabeza me dijo que sí. Acto seguido le pregunté: entonces, tío, lo que vimos ahí, ¿se trata de una sirena? Mi tío simplemente dibujó una media sonrisa en su rostro y me dijo: no todo lo que se ven en las películas pasa en el océano. Me explicó que el océano es un elemento de conducción. Me dijo que hiciera una prueba y creo que también ustedes lo pueden hacer. El agua en sí mismo es un elemento el cual te puede ayudar a desinfectar, el cual también te puede ayudar a curar una herida, pero también te puede quitar la vida. Puedes poner cualquier recipiente con la forma que éste tenga. Verás que el agua toma la forma de éste. Si hay un camino, por más pequeño que éste sea o por más grande, o por más imperfecciones que tenga, el agua va a encontrar el camino de cómo llegar a éste y de cómo acoplarse a éste. En el océano se han perdido muchas vidas, y si bien no por esto se trata de que todo el océano esté embrujado, mi tío cree que hay ciertas corrientes o ciertas tormentas que atraen este tipo de espíritus, porque como él dijo, el agua es un elemento de conducción, y así como conduce animales, conduce vida, porque el agua en su totalidad es vida. Gracias al agua es que se desarrolló la vida. También puede trasladar otras energías, como espíritus malignos que residen dentro del agua. Esto no solamente él lo creen muchos pescadores. De hecho, los más viejos y los más experimentados, todos creen esto. Yo, si bien ya no soy pescador, tengo que decir que después de esta experiencia, le tuve mucho respeto al océano, al mar. Y por si esto no fuera poco, cabe decir que aquella tormenta, que había comenzado tan volátil y súbitamente, así súbitamente, también se calmó. Era como si solamente hubiera durado algunas 4 horas. El sol volvió a salir, como si nada hubiera pasado. Esto también me ayudó a tener en cuenta de estar preparado en todo momento, ya que no se sabe cuándo el mar va a estar de tu lado, ofreciéndote una pesca muy pero muy rica, de muchos peces, y cuando también va a estar en contra de ti, que también algunas veces ha volteado embarcaciones y ha desaparecido a toda la tripulación de un barco de un momento a otro. Mi nombre es Diana Aragón. Quiero contarte mi experiencia, Alex. Esto me sucedió cuando yo era una niña, y también le pasó a mi hermano. Nos sucedió en un viaje familiar, o si se podría decir un viaje familiar. Verás, mi padre es pescador,
y durante toda su vida lo fue. Nosotros somos de Nayarit, y aquí lo que más se pesca es el camarón y la mojarra. Mi padre, obviamente, estas dos especies era su principal fuente de ingreso, por lo que en mi casa prácticamente siempre se comía o pescado o estas especies, pero también huelga decir que a mí me encantaba, y al ser hija de un pescador, también desarrollé junto con mi hermano este amor por el océano desde muy pequeña, tanto así que mi padre, a la edad creo que de 4 años, nos empezó a llevar con él en el bote, nos empezó a enseñar a nadar, y ya prácticamente a los 7 u 8 años, que es cuando nos pasó esta experiencia, sabíamos al dedillo toda la costa, nadar en ella, desplazarnos, ubicarnos, pero no contábamos que, a pesar de tener toda aquella experiencia, veríamos algo que nos dejaría con los pelos de punta y con un cierto temor a adentrarnos de nuevo al océano. Como les expliqué anteriormente, mi padre nos llevaba a ciertos viajes, nos llevaba a nadar, a pescar, y fue precisamente en uno de estos viajes por la mañana que él, como otras tantas veces lo había hecho, decidió simplemente saltar del bote y nadar. Pero claro, eso sí, nos dijo que nos iba a traer algo muy especial. Obviamente yo y mi hermano nos quedamos encima del bote, sentados, expectantes y muy felices tal vez de lo que nos traería. Pero pasaron los minutos, y a pesar de que no había pasado tanto tiempo, empezamos a ver una silueta allá a la distancia que se desplazaba por abajo del agua. Era una silueta humana. Podíamos ver los pies, el torso, los brazos, incluso nadaba como un humano, por lo que, obviamente, y al ser las únicas personas que se encontraban ahí cerca, pensamos inmediatamente que era nuestro padre. Vimos aquella silueta nadando de un extremo y luego al otro, como si fuera en círculos, lo que nos pareció extraño. Mi hermano y yo asumimos, ahora ya que estamos grandes, que tal vez la vimos nadar por cerca de algunos 2 o 3 minutos, al ver que esta silueta simplemente estaba dando vueltas. A veces se perdía y otra vez la veíamos. Pensamos tal vez que nuestro padre estaba buscando algo, pero no lo encontraba. Por lo que yo le grité, le dije: papá, ¿qué estás buscando? Te podemos ayudar. Y esto fue lo peor que pude haber hecho. Aquella silueta se detuvo en seco, se volteó y se puso en dirección hacia el bote. Duró ahí parada, inmóvil, simplemente flotando por abajo del agua, que para este momento, tanto a mí como a mi hermano, se nos hacía sumamente raro que alguien pudiera aguantar la respiración tanto bajo el agua. En ese momento, la silueta empezó a nadar hacia nosotros, pero cada vez que se acercaba, se iba desplazando levemente, cada vez más hacia la superficie, y fue gracias a esto que pudimos verla mejor cada vez que se acercaba. Era como si se estuviera preparando para que una vez que llegara con nosotros, subir sin ningún problema al bote. Y fue así que poco a poco se fue descubriendo. Vimos los antebrazos de aquella cosa. Eran brazos grises. No parecían como los de la piel humana. Aparte tenían como picos saliendo del antebrazo. Picos de color marrón. Su cabeza no tenía pelo. Simplemente era una bola gris, tal vez con algunas hebras de color oscuro saliéndoles, pero en definitiva no era pelo. Al percatarnos de esto, rápidamente corrimos hacia el combustible y encendimos la lancha. Y créanme que les tengo que decir que el miedo hace cosas grandiosas, porque nosotros éramos unos niños y francamente hablando, esa fue la primera vez
que logramos encender el motor del bote. Jamás en toda nuestra vida. Y aún así, tratándolo de encender intencionalmente días anteriores, jamás pudimos encenderlo. Era como si nuestra fuerza no fuera suficiente. Pero en aquella ocasión, no sé cómo lo hicimos, pero encendimos el bote. En definitiva, el miedo te hace tener energías y fuerza de sobra para salir corriendo de ahí. Al momento de que encendimos el bote, una voz del otro extremo, una voz que yo reconocí perfectamente, me hizo voltear. Era mi padre, que nos estaba diciendo: «¡Hey! ¿A dónde van? ¿Por qué encienden el bote?». Yo, entre lágrimas, gritando, desesperada, le dije: «Ven, por favor, ven, papá, ven». Mi hermano, que todavía se quedó viendo a aquel extraño ser, dice que se sumergió en el agua. Tan pronto sintió y escuchó el motor de aquel bote, mi hermano se me asomó y le dijo a mi padre, también gritando: «Ven, por favor, papá, ven rápido, súbete al bote, súbete al bote». La preocupación de mi hermano en ese momento no era que aquella cosa subiera al bote con nosotros, sino que él pensaba que iba a agarrar a nuestro padre, ya que él estaba en el agua. Mi padre, como pudo y de manera muy rápida, nadó hasta llegar con nosotros. Una vez ahí, le suplicamos: «Papá, por favor, vámonos. Vámonos, papá, hay que regresar a la orilla. Vámonos, por favor». No estábamos tan lejos, pero creo que sí lo suficiente, que si nos llegaran a hundir, no nos verían de nuevo. Una vez regresando a la costa, le explicamos a nuestro padre lo que habíamos visto, y en ese momento, tal vez porque éramos niños, y a pesar de que se le hizo sumamente extraño, él habló con mi madre y le dijo que probablemente, tal vez habíamos confundido una especie que tal vez no conocíamos con un monstruo prácticamente ante nuestros ojos, tal vez algún pez extraño. Mi padre, tratando de sacar alguna respuesta lógica, claro, no creíamos esto. Seguimos yendo con mi padre, pero eso sí, si él se bajaba, nosotros también. Si él se subía, también nosotros. Nunca nos lo despegábamos. Andábamos pegados a él. Siempre. Desde aquella experiencia, toda nuestra niñez y adolescencia. Mi padre, ahora que ya tiene 60 años, me dice que cree en las palabras que nosotros dijimos. Tal vez él tenía miedo y no quería reconocer aquello, pero que con los años y con la experiencia de él y de algunos otros pescadores, se dice mucho sobre extrañas siluetas, ya sean de humano o de otra clase, nadando en el agua. Lo mejor que puedes hacer en ese momento, si es que ves una, es ignorarla, no prestarle atención. No tienes que dejar que aquella cosa se dé cuenta que tú la puedes ver, porque si da señales de que la has visto, como yo lo hice en aquella ocasión, confundiéndola con mi padre, tal vez pueda ser el peor error que puedas cometer dentro del océano. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.